Bien, teniendo claro lo explicado anteriormente, entonces voy a pasar a los excluyentes de responsabilidad. Es decir, cuando nosotros tenemos, pensemos en el caso ecuatoriano, como les hablaba. Si nosotros vamos a hacer un análisis del caso ecuatoriano respecto a lo que sucedió en Guayaquil, tendríamos entonces que pensar lo siguiente. Primero, ¿es un hecho o no del Estado la actuación de la alcaldía de Guayaquil? Les he dicho que sí, porque la alcaldía de Guayaquil representa al Estado. Entonces, sí, es un hecho del Estado. Ahora, tendríamos que identificar el daño causado, que sería el daño a lo que ocasionó la prohibición del aterrizaje de este avión para España en este caso, ¿ok? Entonces, evidentemente hubo una lesión a los intereses del Estado porque no se pudo cumplir con el fin de un vuelo humanitario, primero. Entonces, en segunda instancia, tenemos que pensar entonces si este daño que sufre España es una consecuencia directa de la actuación del Estado, en este caso del hecho del Estado, es decir, ¿y cuál es el hecho del Estado? La orden de la alcaldesa de Guayaquil de impedir el aterrizaje del avión. Entonces, si hacemos el vínculo, vamos a encontrar que efectivamente el daño es una consecuencia directa del hecho estatal, que es esta prohibición de aterrizaje, y por tal razón entonces podríamos hablar de manera preliminar que hay una responsabilidad estatal que podría reclamarse por parte del Ecuador. Ahora, cuando hablamos de las excluyentes de responsabilidad, nos referimos entonces a qué? Nos referimos a todas aquellas causales que puede utilizar el Estado ecuatoriano, en este caso, cualquier Estado, hablándolo en términos generales, el Estado para justamente exonerarse de responsabilidad. Les he dicho también anteriormente que es el Estado demandante el que tiene la carga de la prueba, es el que está encargado de demostrar que el Estado es responsable. En ese sentido, entonces, el Estado, presuntamente responsable, podría utilizar estos excluyentes de responsabilidad para justificar y puede reconocer que hay un daño, pero que no se le puede atribuir responsabilidad por esto. Llevado al ejemplo que les estoy trabajando, podríamos entenderlo de la siguiente manera. El Ecuador podría decir, sí, en efecto hay un daño, no se dejó aterrizar este avión, pero puedo exonerarme de responsabilidad acusando, más bien acogiéndome a las excluyentes de responsabilidad. ¿Okay? Es una forma de exonerarse. Estas excluyentes de responsabilidad son taxativas, son esas y no son más y están contenidas igualmente como todo lo que les he mencionado en los draft articles. La primera excluyente de responsabilidad es el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Pues es la forma más sencilla, un acuerdo entre estados que deja sin efecto la obligación internacional en cuestión. El consentimiento tiene que ser válido y expresamente prestado, es decir, el Ecuador y España pueden hablar y pueden decir, entendemos que hubo un daño, que hubo una responsabilidad estatal, pero decidimos no ir más adelante y tomar acciones de otro tipo, decidimos dejarlo ahí, ¿ok? Entonces, esa es la primera forma. Esto está en el artículo 29. El artículo 30 habla de las contramedidas, en inglés se les conoce como countermeasures. Estas contramedidas, entonces, son sanciones que son ejercidas por un Estado afectado por el incumplimiento de una obligación internacional y son medidas legítimas. ¿Qué significa esto? Un Estado puede tomar la decisión en este caso, por ejemplo, España podría tomar la decisión de incumplir obligaciones que tiene con el Ecuador por el incumplimiento inicial por parte de Ecuador. Estas contramedidas tienen que ser proporcionales y temporales. Es decir, no es que España va a actuar y va a mandar un misil a Ecuador, porque esto no sería proporcional, sino simplemente se entiende que se hacen en respuesta a una violación sufrida. Entonces, las contramedidas tienen que guardar la proporcionalidad y la temporalidad porque se entiende que son respuesta. La fuerza mayor o el caso fortuito es el tercer caso. Esto se maneja como lo manejamos nosotros en el ámbito doméstico. Si la ilicitud proviene de una fuerza irresistible o de un acontecimiento exterior imprevisible, ajenos al control, que imposibilitan que materialmente el Estado cumpla,
entonces estamos ante una fuerza mayor. ¿Cuáles son los requisitos? Que la fuerza sea irresistible, imprevisible y que hagan materialmente imposible cumplir. Que no sea previsible y que quien alega esto, quien alega la fuerza mayor, no puede haber contribuido a generarla, por supuesto, ¿no? Tiene que ser algo ajeno a la voluntad estatal. El peligro extremo es otra causal. El peligro extremo se puede alegar cuando peligra la vida de un individuo o un órgano del Estado o del conjunto de personas que se encuentran a su cuidado. Este es el peligro extremo, es decir, por ejemplo, el Ecuador podría decir alego peligro extremo porque si yo dejaba aterrizar el avión peligraba la vida de las personas que estaban en el aeropuerto. En este sentido, entonces el Estado podría exonerarse de responsabilidad. El estado de necesidad es la otra causal y esto se da cuando el Estado voluntariamente incumple para salvarse de peligro que amenaza un interés esencial. Es decir, el estado de necesidad es cuando un Estado de manera voluntaria incumple para proteger un interés esencial del Estado. Entonces, en este sentido, ¿cuáles son los requisitos? Que ese incumplimiento por parte del Estado haya sido el único medio para salvaguardar un interés esencial del Estado contra un peligro grave e inminente. Y obviamente el Estado que lo alega no puede haber contribuido a generar dicha situación. Entonces, hay una diferencia. La fuerza mayor, en la fuerza mayor, el Estado, vamos a diferenciar las últimas tres. En el primero, en la fuerza mayor, el Estado no tiene otra opción. Es decir, incumple porque no tiene otra opción. ¿Ok? Porque es una fuerza irresistible e imprevisible. En el estado de necesidad, resulta que sí existen opciones, pero el Estado decide voluntariamente incumplir para salvaguardar un interés esencial que el Estado tiene, pese a que sí tenga opciones el Estado. En cambio, en el peligro extremo, entonces lo que se está protegiendo acá es la vida de las personas o de un órgano del Estado. ¿Ok? Entonces, en la fuerza mayor o caso fortuito no hay opción. El Estado incumple porque no tiene otra opción. En el peligro extremo, el Estado protege la vida de sus órganos o sus individuos. Y en el estado de necesidad, el Estado protege un interés esencial del Estado. Esas son las diferencias. Un ejemplo de fuerza mayor o caso fortuito, un terremoto, un desastre natural. Un ejemplo de peligro extremo, lo que les decía, por ejemplo, que peligre la vida del personal del aeropuerto por el COVID, porque presuntamente el avión viene infectado, entonces por peligro extremo, por proteger la vida, el Ecuador no deja aterrizar el avión. ¿Okay? Esto sería un peligro extremo, un ejemplo. Y un estado de necesidad que, por ejemplo, esto se utilizó en los 80s, en el siglo anterior, fue utilizado por algunos estados latinoamericanos. Incumplir una obligación internacional. Acuérdense, aquí el Estado sí tiene opciones, pero incumple una obligación internacional para salvaguardar un interés esencial del Estado. Incumple el pago de la deuda externa para salvaguardar el interés esencial del Estado, que es la salud y la educación, por ejemplo. Entonces, no tengo dinero para pagar la deuda externa, prefiero no pagarla, incumplo esa obligación para poder atender los intereses esenciales de mi población. ¿Ok? Esas son las causales. Y la última causal es la legítima defensa. La legítima defensa es la única opción de utilizar la fuerza. Y se hace justamente en esa conceptualización, en la conceptualización de la defensa. Cuando un Estado está bajo ataque o bajo amenaza de ataque, entonces un Estado puede defenderse, solamente esto, no atacar, sino defenderse para evitar un mal mayor, porque está recibiendo un ataque. Entonces solamente puede defenderse usando la fuerza, pero para efectos de
controlar esta situación a la que se está viendo sometido. Los requisitos, esto los veremos más adelante, están contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y establece que estas medidas tienen que ser consultadas de manera directa con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tienen que ser proporcionales y tienen que ser inmediatas, es decir, tienen que ser solamente bajo la conceptualización de la defensa, no bajo la conceptualización del ataque.